iniciar por decirles qué hacemos nosotros los terapeutas respiratorios encargados del tratamiento, la prevención y recuperación de enfermedades pulmonares respiratorias, tanto crónicas como agudas. En el Hospital Internacional La Católica somos 5 profesionales encargados del tratamiento de nuestros pacientes, cada uno muy comprometido con cada uno de ellos. El día de hoy les voy a hablar sobre los ejercicios respiratorios instrumentales que podemos utilizar para la recuperación de secuelas respiratorias post-COVID. El día de hoy, quiero iniciar por decir que la mayoría de pacientes que vemos nosotros no son solo pacientes post-COVID, son también pacientes con enfermedades respiratorias, tales como neumonías, asma, pacientes incluso que tienen complicaciones posoperatorias, pacientes en cuidados críticos, también pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, no solo se trata también de la recuperación de pacientes post-COVID, sino también de todas las patologías, o mejor dicho, enfermedades respiratorias. El día de hoy también les vengo a hablar sobre los ejercicios respiratorios instrumentales que podemos utilizar. La mayoría de pacientes post-COVID que tienen secuelas respiratorias son aquellos pacientes que estuvieron en una recuperación larga o extensa o requirieron de bastante porcentaje de oxígeno para su recuperación, es decir, son aquellos pacientes que pudieron estar hospitalizados por días, pacientes que estuvieron incluso intubados, ¿verdad? Estos pacientes son los que van a tener más posibilidad o probabilidad, mejor dicho, de tener secuelas respiratorias. La mayoría de pacientes con secuelas respiratorias van a presentar dificultad para respirar, ¿verdad? Son esos pacientes que tal vez están acostumbrados a vivir en una casa de 2 plantas y que cuando suben a la segunda planta, anteriormente lo hacían con mucha facilidad, pero después de COVID son aquellos pacientes que al subir las gradas se van a cansar, van a sentir que les falta el aire, ¿verdad? Esa es una de las secuelas, la dificultad para respirar. La segunda son pacientes que manejan bajas niveles de oxigenación en sangre, ¿verdad? Esto es porque tal vez en algún momento el pulmón llegó a sufrir tantas complicaciones que el paciente va a manejar niveles bajos de oxigenación y se va a acostumbrar a vivir de esta forma. La otra consecuencia, ¿verdad? O la otra secuela sería la tos, ¿verdad? Es un paciente que pasa con cuadros de tos. Tal vez a veces el paciente ni se da cuenta de que está presentando un cuadro de tos y es aquel paciente al que le preguntan, pero usted anda resfriado o acaba de pasar por algún episodio de resfrío, y tal vez no, tal vez el paciente ya ni cuenta se da, pero ahí hay un cuadro constante o repetitivo de tos. Puede ser una tos seca o puede ser una tos productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tos con flema. ¿Ok? Y la otra secuela es la disminución de la función pulmonar. Nosotros en el Hospital Internacional La Católica realizamos una prueba que se llama espirometría. Esta prueba mide los niveles o los volúmenes pulmonares. Con esta prueba nos damos cuenta si hay algún tipo de afectación en los volúmenes pulmonares, si ese paciente realmente quedó con una secuela. Entonces, por medio de eso es que detectamos si hay un deterioro de la función respiratoria. Después, también son pacientitos a los que si hay algún cuadro viral respiratorio, pues hay que cuidar bastante, ¿verdad? Para que no vuelva a pasar por un proceso de una neumonía o así. Entonces, voy a presentarle los ejercicios. La mayoría de los ejercicios que realizamos nosotros. Cabe aclarar, que estos ejercicios nosotros somos los que los realizamos, ¿verdad? Pero tiene que haber un visto bueno por parte del médico a la persona para que los pueda realizar, ¿verdad? Después, sí son instrumentos o son ejercicios que se pueden adquirir en el hospital,
pero siempre tienen que estar indicados tanto por el médico como por el terapeuta respiratorio. El terapeuta respiratorio es el que le va a indicar a usted la frecuencia con la que va a realizar los ejercicios. Puede que una persona requiera 3 veces al día, otra persona 4 veces al día y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces eso sí cabe aclarar. ¿Okay? Vamos a iniciar por este dispositivo que se llama inspirometría incentiva. Con este dispositivo lo que se busca es aumentar o fortalecer el volumen pulmonar. ¿Okay? Entonces, por medio de inspiraciones profundas. Entonces, el paciente se va a colocar esta boquilla en la boca y va a inhalar aire bastante fuerte y sostenido. ¿Qué quiere decir eso? El paciente se va a colocar la boquilla y va a meter aire por medio de la boquilla y va a mantener arriba de estas 3 bolitas al menos durante 3 segundos. ¿Okay? La frecuencia con la que mayormente se utiliza la inspirometría son 10 repeticiones cada hora. Posteriormente, si el paciente ya pasa su parte aguda, ¿verdad? Puede realizarse de 3 a 4 veces por día. Incluso podemos realizar 10 repeticiones, descansamos, otras 10 repeticiones, descansamos y otras 10 repeticiones de nuevo. ¿Okay? Eso en cuanto al inspirómetro incentivo. Después por acá tenemos el EasyPap, que este dispositivo nos da presión positiva en la vía aérea. ¿Okay? Lo que hace es que va a mantener abiertos por más tiempo unos pequeños saquitos que hay alrededor de todo el pulmón, que se llaman alvéolos, y va a mejorar el intercambio de gases. Con esto realizamos algo que conocemos como reclutamiento alveolar. ¿Okay? El otro dispositivo es el aeróbica. Este dispositivo usa presión positiva oscilatoria. Esta vibración se siente, de hecho la persona cuando lo realiza puede colocarse de hecho la mano en el pecho y va a sentir cómo vibra. Esa vibración lo que va a hacer es despegar las secreciones y hacer que el paciente las pueda botar más fácilmente. ¿Okay? No sé si hay preguntas. Muchas gracias por la información, creo que está sumamente completa. Okay. Hay varias preguntas. En la parte del espirómetro incentivo, acá en el hospital se la entregan a los pacientes, el paciente tiene que adquirirlo, o cómo funciona, o tengo que quedarme, o el paciente, digamos, tiene que quedar un cierto tiempo acá en el hospital. Ok, con la inspirometría incentiva, ¿verdad? El mayor tiempo es indicada por los médicos, ¿verdad? Entonces es un paciente que, por ejemplo, acaba de realizarle una cirugía, ¿verdad? Y posterior a la sedación, ese diafragma quedó un poco vaguillo, ¿verdad? Entonces hay que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Por medio de la inspirometría. Entonces, de esta forma, al realizar inspiraciones profundas, le estamos diciendo al diafragma, hey, despiértese, que ya se pasó la sedación. Pasa mucho en pacientes posoperatorios. Okay. Entonces, en esos casos, el paciente puede estar internado o incluso es un paciente, qué sé yo, que viene externo. Puede adquirirlo también con nosotros. De hecho, nos pueden llamar a la extensión 635. Nosotros ahí siempre estamos 24/7, los 7 días de la semana. Siempre vamos a contestar. Si alguna duda tiene o si algo necesitan, ahí vamos a estar. Este inspirómetro se puede adquirir en el hospital y de hecho también podríamos darle una educación con respecto a esto. Ok, perfecto. Dice, súper importante la información, muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo? Digamos, yo tuve COVID. Ajá. ¿Cuánto tiempo después me va a durar a mí las secuelas? ¿O eso va a depender de cada uno? Exactamente, depende de cada persona. También de qué depende, es importante, no lo dije. Depende si la persona tenía enfermedades de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es asmática, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica, y posteriormente le dio COVID, y es una persona que COVID le dio bastante fuerte, ¿verdad? Fue una persona que estuvo internada con altos requerimientos de oxígeno, es una persona a la que sí las secuelas le van a durar un poquito más, ¿ok? Podemos hablar incluso de semanas, de meses, también depende mucho de la persona. Entonces no hay un tiempo como establecido,
pero sí es, digamos, importante que esa persona, si siente que tiene bastantes secuelas, que busque ayuda. ¿Okay? Nosotros no solo trabajamos dentro del hospital, también tenemos terapia respiratoria domiciliar, que es importante, también ahí le podemos llevar los dispositivos, ver qué dispositivo le va mejor al paciente, porque eso es otra cosa, no es una receta, ¿verdad?, así como definitiva para cada persona. Hay que valorar a esa persona, de la condición física de la persona, de todas estas cosas según las metas que vamos a tener, ¿okay? Y saber cuánto, por ejemplo, el inspirómetro, cuánto volumen tiene que levantar, ¿verdad? Por eso es importante el peso en este sentido. Y también ver qué dispositivo se acopla mejor. ¿Okay? Perfecto. Al inicio usted nos comentaba sobre la tos, que normalmente es lo que se ve. ¿Esa tos me puede llevar a neumonía? En algunos casos podría ser más bien una alerta. ¿Okay? La tos es un mecanismo de defensa del pulmón y se activa cuando en el pulmón hay algo ajeno al aire, ¿verdad? Normalmente en el pulmón debe de haber aire, oxígeno, ¿verdad? Y demás gases. Pero si, por ejemplo, se empieza a desarrollar un tipo de infección, el pulmón va a activar su mecanismo de defensa y el principal mecanismo de defensa es la tos. Por medio de la tos es que podemos botar o expectorar flemas, ¿verdad? Entonces puede ser un indicador ahí, hay que ponerle bastante atención a cuando tenemos tos. Y sé que suena feo, pero ver si botamos alguna flema, ver de qué color es. Eso es súper importante, el color y la consistencia de la flema, para que yo pueda acudir donde mi médico y decirle, vea, Doc, es que estaba teniendo tos, pero actualmente estoy teniendo flemas de tal y tal color. Entonces ya ahí el mismo doctor va a decir, no, ya estamos ante un tipo de infección o un tipo de neumonía. Entonces ahí es donde cambia ya la intervención también. Perfecto. No sé si hablamos un poquito como neumonía, que creo que podría ser por donde la gente, digamos, terminaría. ¿Cuál es el perfil de una persona con neumonía? Okay. O sea, ¿cómo puedo terminar yo que no, ya está todo, ya vi la flema de un color muy raro, pero esta tos no se me quita, tomo todos los jarabes del mundo y no se me quita nada? ¿Cómo yo puedo terminar eso? Ok, esa es otra cosa importante, lo que acabas de mencionar. Los jarabes, no todos los jarabes son buenos, ¿verdad? A veces creemos que tomándonos cualquier jarabe ya podemos quitarnos la tos. Como te decía anteriormente, la tos es un mecanismo de alerta también, ¿verdad? Es algo que me va a decir, algo está pasando por acá. Entonces, si ya mis flemas ya son de color amarillo, son color verdosa, son bastante espesas, yo tengo cuadros de fiebre, me siento agotado, cada vez que estoy tosiendo siento como una presión en el pecho, siento que me cuesta respirar. Todos esos indicadores quieren decir que algo no anda bien, ¿okay? Es donde debo de acudir a la consulta con mi médico de confianza, ¿verdad? El médico al que yo pueda acudir para que me diga, no, sí, ya los jarabes que estás tomando no te están haciendo, ¿verdad? Esos jarabes más bien a veces empeoran el cuadro porque lo que hacen es esconder la tos, ¿verdad? Y acumular las flemas ahí. Entonces, eso es importante. No todos los jarabes son buenos. Y sí hay que poner atención a esto para saber si estamos ante un cuadro de neumonía. Muy bien. ¿Yo puedo prevenir tener neumonía? Digamos, a ver, tuve COVID, pero puedo, en ese lapso en que, digamos, puedo desarrollarlo, ¿hay alguna forma de prevenirlo? La mayor forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que estén resfriadas. ¿Okay? Al tener COVID y pasar por un proceso largo de recuperación, el sistema inmune va a quedar muy débil. ¿Okay? Entonces, si alguien que está resfriado se me acerca a mí y tal vez no uso las medidas correctas, no se lavó las manos, no utilizo cubrebocas y demás, entonces aumenta la probabilidad de que a mí se me pase el resfrío y que tal vez en usted haya pasado todo bien, ¿verdad? Todo esté bien, a usted no le dio neumonía y demás, pero a mí sí, a mí me afectó, a mí me dio fiebre, mis flemas cambiaron. Nosotros realizamos un diagnóstico que se llama auscultación, ¿verdad? Al auscultar, cuando hay flemas se escucha algo que se conoce como crépitos, que es el paso del aire a través de secreciones, que son las flemas. Entonces,
Todos esos factores van a hacer que el médico diga, no, si estamos ante un cuadro de infección o de neumonía, entonces en estos pacientes tienen que cuidarse bastante hasta que por lo menos 2, 3 meses de recuperación, aislado de gente que tal vez no tenga las medidas correctas, que usted sepa que es gente que anda en contacto con pacientes con enfermedades respiratorias o demás, que no utilicen un adecuado protocolo de lavado de manos, de uso de cubrebocas y demás. Entonces, mi consejo en ese momento, en ese caso sería cuidarse bastante, al menos en la recuperación posterior a COVID, ¿verdad? Guardar reposo y también como el aislamiento de las personas, por lo menos hasta que el sistema inmune vaya mejorando. ¿Se cura, Doc? ¿Tiene curación ya la neumonía después del COVID? O ya voy a ser, no sé cómo se dirá, pero ya sería, siempre voy a tener neumonía. Ok, sí, digamos, sí yo puedo tratar la neumonía, erradicar la bacteria o el virus que me esté provocando. Sí lo puedo, digamos, como eliminar, pero si yo no tengo las medidas correctas y no tengo la precaución adecuada, sí voy a estar recurrentemente en este proceso de neumonía. ¿Okay? Entonces, si es un paciente que es como más factible a tener neumonía que otro tipo de pacientes, ¿verdad? Porque cuando hay secuelas post-COVID, sí puede aumentar la probabilidad de tener. ¿Okay? Listo, muchísimas gracias. Esto sería todo por el día de hoy y espero les haya gustado. Perdón, nada más antes de continuar. Bueno, acá nos dicen nada más unos comentarios, súper importante la información y muy completa. Mil gracias, Nidia. Y esos ejercicios sí los podemos hacer en casa. Ok, sí, los podemos hacer en casa. De hecho, que nosotros mismos establecemos la rutina. Nosotros los terapeutas respiratorios establecemos la rutina. Por eso es adecuado siempre que la persona tenga tanto el visto bueno como el médico, como la rutina hecha por el terapeuta respiratorio. Como les repito, nosotros tenemos una línea telefónica, nuestra extensión es la 635, ahí estamos 24 horas los 7 días de la semana, cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto, y también tenemos terapia respiratoria domiciliar. Perfecto, nada más añadir, puede llamar al 2246-3000 o la extensión, y también pueden escribir al WhatsApp de servicio al cliente, que es el 8830-6765. Y ya puede tener información. Aquí nada más nos siguen diciendo que muchas gracias por la información. Listo. Es muy completa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, mi vida, qué nervios hasta que me subaba todo.